Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a Entrevista Venevisión. Tal como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Ana Elisa Osorio. Ella es diputada ante el Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela. Gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Buenos días, Andrina. Buenos días a todas y a todos. He estado haciendo un seguimiento de las declaraciones que usted ha ofrecido en los últimos días y resalta como leitmotiv la postura autocrítica que usted ha manifestado. Y para algunos, las militancias políticas y las lealtades políticas pareciera que van separadas de esa visión de la autocrítica, porque generalmente suelen asociarse con ser quinta columna de las organizaciones. ¿Cuál pudiera definir usted es la postura que debería tener una militancia política que asume el rol de la autocrítica? Bueno, en primer lugar, nuestro propio estatuto del Partido Socialista Unido de Venezuela, digamos, habla de un militante autocrítico y crítico. De manera que yo no estoy haciendo nada que no esté incluso dentro de los estatutos. Pero sobre todas las cosas, yo pienso que uno tiene que estar conforme con las cosas que dice y con las que hace. Esto tiene que, yo digo que la lealtad tiene que ver con que uno se respete a sí mismo, con que uno tenga posturas que defienda, y generalmente la lealtad no son hacia personas, sino hacia principios. O sea, cuando se tiene principios, bueno, puede ser que hay personas que no tengan principios, pero cuando se tiene principios, lo fundamental es ser leal a sus propios principios. Y también un poco tiene que ver con el tema de la coherencia. En el caso de usted, que forma parte del capítulo Venezuela del Parlamento Latinoamericano, que fue electa por votos, está rechazando la postura de que estas elecciones a partir de ahora pudieran realizarse de segundo grado, es decir, que sean a través de la Asamblea Nacional y no los electores los que tengan la facultad de definir quiénes van a estar en el Parlamento Latinoamericano. ¿En qué fundamenta esta propuesta? Bueno, en primer lugar, ya los venezolanos y las venezolanas adquirieron un derecho en el año 2000, cuando el decreto constituyente, el estatuto electoral, que fue consecuencia de la constituyente, llamó a elecciones directas, universales y secretas al Parlamento Latinoamericano, conjuntamente cuando llamó a la elección, aquella elección general, macro elección. Entonces, el constituyente en ese momento puede haber dicho Asamblea Nacional, y de ahí salían las delegaciones para el Parlamento Latinoamericano y el Parlamento Andino, porque en esa ocasión se abrió la elección general, tanto Parlamento Latinoamericano como el Parlamento Andino. Anteriormente se hacía por delegaciones, o sea que esto no es un tema meramente legal. Porque efectivamente el Tratado de Institucionalización del Parlatino habla de que hasta tanto no se hagan elecciones generales, secretas y universales, serán delegaciones de la Asamblea. Pero se dice hasta tanto. Uno pudiera pensar que si ya se da el proceso, no vas a retroceder. Entonces, los derechos son progresivos y no regresivos. Entonces, yo no estoy peleando por un cargo para mí. Yo estoy defendiendo el derecho que los venezolanos y las venezolanas adquirieron en el año 2000 y fue ratificado en el 2009 con la Ley de Procesos Electorales, donde también se habla de la elección secreta, directa y directa de los parlamentarios latinoamericanos, es decir, los parlamentarios con competencia internacional. Hasta ahora me llama la atención que efectivamente la Asamblea toma una decisión, pero me llama la atención que no se deroga ninguna ley, o ningún artículo de ninguna ley, porque se tendría que derogar el estatuto del año 2000, pero también el artículo que se refiere al artículo 191 en la Ley de Procesos Electorales. Pero en todo caso, para mí es un asunto más de principio, pues. O sea, si nosotros hablamos de la democracia participativa y democrática, si nuestro proceso se ha marcado justamente por abrir cada vez procesos democráticos más extensos, y el presidente Chávez los defendía,
y el presidente Chávez fue que participaba directamente discutiendo la lista que iba al Parlamento latinoamericano. Hoy en día no entiendo cómo vamos a retroceder un derecho que fue obtenido en la Quinta República. Ese es un avance de la Revolución Bolivariana, no de la Cuarta, sino de la Quinta República. Diputado, usted hace referencia a fundamentos que emanan del presidente Chávez. Él hablaba de algo que se denominó las 3R, revisión, rectificación y reimpulso. Haciendo énfasis en estas 3R, si lo lleváramos a este contexto actual, ¿qué debería revisarse siendo crítico y autocrítico? Bueno, el presidente Diosdado ha hablado de temas que son importantes. Él habla de que el Parlamento latinoamericano anda por su lado, digamos así. Yo creo que eso es importante y es una autocrítica que tenemos que hacernos nosotros, pero también la Asamblea Nacional, porque nunca se crearon los mecanismos para que hubiera una entrega de cuentas. Existe un mecanismo que hace el Parlatino, incluso regionalmente, es que nosotros entreguemos todas las leyes que vamos haciendo a nuestros congresos y asamblea, y eso lo hemos hecho. Por lo menos yo desde mi comisión de ambiente, que soy la presidenta regional, lo he hecho. Me he reunido con la comisión de ambiente de la asamblea, le he entregado las informaciones y todo este tipo de cosas. Pero una relación fluida realmente no la ha habido, y yo puedo asegurar que no es por responsabilidad de nosotros. Diputada, hay otros temas de carácter nacional y tiene que ver también con su organización política, y es la inscripción de 1.152 candidatos para las primarias, que sale hoy en un titular de un periódico que 6.786 postulados quedaron por fuera. ¿Cómo se están llevando a cabo este proceso de postulaciones y cuáles son los mecanismos internos que tiene el partido? Fíjate, lamentablemente no tengo muchos elementos para responder esa pregunta, porque tengo la información también de prensa, ¿no? No queda muy claro cómo se salen, de un plumazo desaparecen 6.000 candidatos, y ojalá que se hiciera la explicación, porque en este tipo de cosas hay que ser muy transparente. Seguramente que hay motivos y hay razones, a lo mejor hubo más postulados de lo que se podían hacer. Pero en todo caso, era muy importante que desde un principio dijeran, desde la OVC van a haber tantos postulados, y allá no haya la sorpresa que se hayan postulado más de 6.000 y hayan entrado solamente 1.600, algo así, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, esta transparencia es importante, y como también es importante que la militancia conozca quiénes fueron los postulados que realmente fueron inscritos en el CNE. El día de ayer surgió una noticia que hacía referencia a una situación de 2 policías nacionales que fueron rehenes por parte de unos reclusos en Catia. Había declaraciones hoy del defensor público que hacía como una alerta acerca de la situación carcelaria en Venezuela. ¿Cuál es su postura en este sentido? Yo diría que de preocupación. Yo he visto los esfuerzos que ha hecho la ministra. Le tengo mucho aprecio y cariño a la ministra del área penitenciaria. No le toca una tarea fácil, porque no es una tarea de un ministerio. Creo que tiene que haber decisiones más amplias. Por ejemplo, tiene que haber una construcción importante de número de centros penitenciarios, porque eso ocurre porque muchas personas procesadas, o es por el hacinamiento, se van a sitios que no están adecuados como cárceles, que son los puestos de policía. El otro día tuve que hacer una denuncia en el CICPC, y había en ese mismo piso o en otro piso, de repente yo sentí una música, una bulla, y le dije, ¿quieren una fiesta? No, esos son los presos. Entonces, y estuve hablando aquí en la avenida Urdaneta. Entonces me llamó la atención de que en todas partes hay presos, en todos los sitios donde las policías, pues, y el hacinamiento siempre es terrible. Entonces, es muy importante seguir avanzando en un proceso de transformación del sistema penitenciario que pasa por condiciones humanas, o sea, adecuadas para los presos, pero también porque los presos puedan rehabilitarse, que hayan espacios para el trabajo, para oficios, que puedan rehabilitarse y realmente
la cárcel no se convierta en una hacedora de delincuentes, porque a veces eso es lo que ocurre. Entran jóvenes que a lo mejor tuvieron un error que por primera vez y sin embargo salen presos y salen como delincuentes. Entonces la idea es que de la cárcel los hombres y mujeres que puedan ingresar porque cometieron errores y están sancionados, salgan rehabilitados. Se acerca el 1 de mayo. En estas fechas previas siempre hay muchos balances acerca de los trabajadores en nuestro país, cuáles deberían ser las reivindicaciones. El Partido Comunista Venezolano lanzaba una propuesta de un incremento del 40% del salario de impacto nacional. ¿Cuál pudiera ser la reivindicación más importante para los trabajadores venezolanos en este 1 de mayo? Fíjate, yo no estoy segura que el incremento de salario sea lo que resuelva los problemas, ¿no? O sea, detrás de un incremento hay un impacto inflacionario. Viene una otra inflación. Entonces, de verdad, creo que hay que hacer un esfuerzo. Bueno, por supuesto, el presidente Maduro anunciará, no sé cuáles van a ser los anuncios, seguramente anunciará algunas medidas para paliar la situación. Seguramente va a haber un incremento de sueldos, pero tiene que haber un control de los precios, o sea, un control de una supervisión. De verdad, lo que hay es se ha desatado una ola de especulación que realmente está haciendo mucho daño. Entonces, yo creo que hacia ahí tiene que avanzarse de manera importante. Diputada, se nos agotó el tiempo. Y volviendo un poco con el carácter cíclico a lo que fue el principio de esta entrevista. Muchos la han señalado por esta postura crítica que ha mantenido en los últimos días como una quinta columna. ¿Usted se considera que de alguna forma ha dado un viro en el timón acerca de sus ideologías políticas y su afinidad con el Partido Socialista Unido de Venezuela? No, de ninguna manera. Yo te agradezco la pregunta porque es importante aclarar que yo soy una mujer que desde hace 40 años soy socialista, pero de verdad, o sea, creo en eso, creo en la transformación de la patria, soy leal al presidente Maduro, le he sido leal al presidente Chávez, al pensamiento del presidente Chávez, y creo que si hay desviaciones, entonces yo creo que es importante que hayan voces, no es una sola voz, sino que haya voces que puedan decir las dificultades o las desviaciones para que justamente haya rectificaciones. O sea, un militante que se queda callado y dice amén a todo, no le hace bien a ninguna revolución. Le damos las gracias a Ana Elisa Osorio, diputada ante el Parlamento Latinoamericano, capítulo Venezuela, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias, Enrique, y muy buenos días.